escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio. Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google. Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes. Es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Adiós a Alcira Argumedo. Hoy en Voces y Contexto, en el tercer aniversario de su fallecimiento, compartimos la entrevista que grabamos con Alcira Argumedo y pusimos al aire a escasos 10 días anteriores a su partida en mayo de 2021 desde Radio Caput. El tema abordado conserva una absoluta vigencia por lo pendiente, por lo trascendente y por lo poco atendido. Aún así, aún con su vigencia, los temas de la agenda de nuestra actualidad lamentablemente pasan por la vía de la supervivencia institucional, democrática, constitucional y legislativa. Nuestra situación en lo social se caracteriza por la necesidad de supervivencia de nuestro pueblo. Vemos cómo perdemos el poder adquisitivo de nuestros salarios y jubilaciones, las fuentes de trabajo, los recursos económicos, en fin, perdemos el horizonte, siempre lejano, de un futuro de progreso. Estamos diariamente asediados, amenazados, maltratados e insultados por el gobierno. Utiliza la supuesta legitimidad electoral como arma de destrucción masiva de toda la red social, política e incluso histórica que nos conforma como nación.
Nos encontramos ante la pérdida de derechos y de las instituciones que los garantizaban, el desfinanciamiento de la educación, de la salud, de la obra pública, de nuestros recursos energéticos, de nuestras empresas, de nuestros equipos de investigación científica y técnica, de nuestro comercio exterior, de nuestros derechos humanos tan trágica y esforzadamente obtenidos en 40 años de democracia, y más aún de nuestra soberanía nacional y el intento de un audaz e irresponsable alineamiento geopolítico con sentido retrógrado, militarista y aliado con las peores y más inhumanas estrategias bélicas del mundo actual. Sentimos que la pesadilla se renueva cada día como método de terror psicológico. Han cambiado las formas, los instrumentos, pero los objetivos son los mismos de siempre: la crueldad, la violencia, la pobreza y la exclusión. Sus mandantes permanecen en las sombras, pero los conocemos muy bien. Dentro de este agitado marco, volvemos a reproducir la entrevista con Alcira desde el aire de Radio Caput, aquí desde donde, según sus propias palabras, se sentía tan a gusto con tantos afectos como en su casa. Brillante, comprometida y solidaria, amiga entrañable, intelectual de vanguardia, generosa. Todos aquí la seguimos recordando y valorando. Admiramos su trayectoria inclaudicable hasta el último aliento. La llama que la encendía no se apagará jamás mientras los pueblos de la patria grande sigamos enarbolando las banderas de la libertad, la justicia, la soberanía, la solidaridad y los derechos humanos. Hasta la victoria siempre, querida Alcira. Buenos días, amigos de Radio Caput. Estamos en una nueva emisión de Voces y Contexto. Esta mañana con una presencia muy especial, muy querida. Se trata de Alcira Argumedo, de la socióloga. Ella fue diputada durante 2 periodos y la consultamos muy especialmente y gracias a su muy buena disposición. Ella tiene una amplia experiencia en temas de recursos naturales y bueno, una vasta experiencia también en la teoría social, latinoamericana. Y bueno, ya le damos la bienvenida y le agradecemos de antemano su tiempo. ¿Cómo estás, Alcira? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto, realmente. Bueno, nosotros muy interesadas en conversar contigo. Bueno, sos una vieja amiga de Radio Caput. Y, sí, por favor, claro. Sí, bueno, qué lindo. Y para nosotros es una alegría y hasta te diría una tranquilidad poder hacerte una consulta de un tema que realmente nos preocupa mucho. Dentro de los muchos temas que nos preocupan mucho en este momento, ¿no es cierto? Que es el tema de la hidrovía, que ahora el 30 de abril vencería un plazo de esta concesión de esta empresa Hidrovía Sociedad Anónima. Y vemos que desde el año pasado, desde la sanción del decreto 949, han ido ocurriendo varias derivas por la hidrovía. Y nos gustaría escuchar tu reflexión hacia este respecto, ¿no? Sobre todo porque es un tema bastante controvertido. Sí, no, mira, yo considero que la hidrovía y la privatización de los puertos del río Paraná, los puertos exportadores, verdaderamente es uno de los tantos resabios que dejó la dictadura militar y sobre todo el proceso de privatización de los 90 con este avance de la hegemonía neoliberal, que lo característico es que ha entrado en crisis en todo el mundo occidental. Sí. No, porque antes de que estallara la pandemia, o sea, la pandemia no hizo sino estallar y profundizar una crisis que ya se venía viendo, pero estaba en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en Colombia, que fueron consecuencia de estas políticas de verdadero saqueo, con características propias, pero que en Argentina fue descomunal. Sí. Y esto significó que, digamos, hay un control de las exportaciones del país, que es una de las fuentes principales de ingresos de la economía argentina, que está en manos de grandes corporaciones que actúan
actúan con una impunidad total. Una de cuyas características son los niveles de contrabando, Sí. que según cálculos que puedan realizarse, mirá, entre el contrabando de la minería, las cerealeras, aceiteras, etcétera, los exportadores de carne, más los de combustibles, más el problema de la pesca, uno puede calcular que el contrabando en la Argentina ronda los 30.000 millones de dólares al año. Dios Es mío. una de las claves, es lo que uno llamaría, o lo que se llamaría en su momento una de las venas abiertas de Argentina, porque este drenaje de 30.000 millones de dólares por año que no ingresan al país de sus principales ingresos, y está en la base de la inflación. Por ejemplo, Claro. el ministro Guzmán dice, para bajar la inflación necesitamos tener más divisas. Y resulta que de las divisas que pueden entrar en el país, 30.000 millones de dólares se van en contrabando. Claro. A eso agregarle que, para tener una idea, en 1 año y medio de controlar el contrabando, cuya condición es la privatización de los puertos y la hidrovía, y le pagás al contado la deuda del Fondo Monetario Internacional, para darse una idea. Sí. Es descomunal lo que eso significa. Y el problema es que el contrabando tiene distintas vías. Yo creo que, no sé si lo habré dicho a este público, pero una de las características es, por ejemplo, las mineras. Minera bajo la lumbrera declara bajo juramento, o sea, jura por Dios que exporta 3 metales. Y resulta que 2 geólogos de la Universidad de Tucumán hicieron un análisis del barro de exportación, porque como no refinan los metales, lo exportan en una especie de barro que va a Puerto San Martín en Rosario. Cuando analizaron el barrio de exportación, no había 3, sino 28 metales, de los cuales esos 25 no declarados se llaman tierras raras, que son minerales más valiosos que el oro, porque son componentes fundamentales de todos los productos de tecnologías de avanzadas, de robots y computadoras en adelante, que es para Occidente es fundamental y tiene un altísimo valor, porque el 90% de la producción de tierras raras lo concentra China, y Estados Unidos es dependiente de esas importaciones desde China en un 80%, por lo cual en todos lados que pueda conseguir tierras raras es fundamental. Ahora, el cálculo que hicieron en serio, hicieron estos 2 geólogos, es que Minera La Lumbrera estafa al fisco, y esto ya hace bastante, por un monto de 8.200 millones de dólares por año. Claro. Calcular que la Barrick Gold no es más honesta y las otras mineras que andan por ahí tampoco. Cuando te querés acordar, solo en minería debe haber un desfalco de 15.000 millones de dólares fácil. A eso hay que agregarle, y en el caso de Minera La Lumbrera se plantea un tema bastante peculiar, y es el hecho de que uno de los accionistas de Minera La Lumbrera es ni más ni menos que BlackRock, el fondo de inversión, que es uno de nuestros principales acreedores, que no tiene locos y viste cómo te presiona, etc. ¿Cuál es el mecanismo? BlackRock, a través de Minera La Lumbrera, cada año nos roba 8.200 millones de dólares, o una parte proporcional de eso. Lo junta en una alcancía y después nos lo presta con intereses y haciendo presión. Más tonto no se puede ser. Esta es más o menos la situación. Entonces, cuando vos hablas de que es necesario que determinadas áreas se nacionalicen y pasen a ser controladas por empresas públicas federales, transparentes, honestas, con control social, etcétera, es fundamental, porque si no nos vamos a seguir hundiendo. Es insostenible tener estos niveles de contrabando. Que en el caso de las cerealeras es impresionante. Hay 2 formas principales, que son por tierra, a través de camiones,
que van desde el litoral hacia Paraguay, principalmente Brasil, o desde el norte hacia Bolivia, y se da un fenómeno por el cual Paraguay exporta el doble de la producción de soja que genera. Es muy raro. Sí. Y Argentina exporta el 60% de la producción que genera. Y ahí está la clave, ¿no? Entonces, el problema que es la otra es que van en lanchones río arriba, por la hidrovía, lanchones río arriba cargados de grano que después los exporta a Paraguay. Y la otra forma también de estas es que los barcos, viste que los barcos para tener la línea, controlar la línea de flotación, tienen depósitos donde va el lastre. Sí. O sea, si tiran lastre, el barco sube. Si quieren que baje un poco la línea de flotación, llenan esos depósitos con agua. Pues el contrabando que va ahí es que en vez de esos depósitos, no en vez de agua, tienen granos. Claro. Y esto se sabe, lo sabe todo el mundo. Ahora, llegado a este punto, Alcira, como vos decís, y yo lo estaba pensando mientras te escucho, si lo sabe todo el mundo, ¿por qué sigue pasando? ¿O qué perspectiva o qué posibilidad tenemos ahora a partir del 1 de mayo? Sabemos que el ministro Meoni ha sido, por lo menos cuestionado. ¿Qué pasa con esto que está tan claro que el rey está desnudo y sin embargo estamos con temor, estamos con dudas? Yo creo que pasa acá lo mismo que pasa con Vicentín, que hay dos elementos. Por una parte, no nos engañemos, hay un sector del gobierno, yo creo que más vinculado a Massa, que sigue pensando en las ventajas del neoliberalismo y en ese sentido en las ventajas de la privatización de determinadas áreas económicas. Y por otro lado, hay como una falta de voluntad de tomar medidas que después de lo que sucedió con Vicentín es como que se quedaron asustados, ¿no? Sí. Y vos pensás lo que sucedió con Vicentín en nombre de la propiedad privada, era la defensa de unos tránsfugas de proporciones. Sí, que entonces, casi hacen quebrar a Banco Nación, ¿no? Exactamente, casi hacen quebrar el Banco Nación, más a todos los pequeños productores que le proveían granos y los dejaron plantados, más el hecho de el contrabando de granos a Tucumán, más el hecho de desarticular la empresa, que es un momento en el cual acaba de haber que tomar decisiones de fondo, porque es insostenible que Argentina siga desangrándose con esas características. Ahora, el problema fundamental es que pareciera ser que todavía hay una cierta hegemonía neoliberal que vos mencionás, empresa pública, y entonces parece que estuvieras mentando a la madre, ¿no? Y yo lo que digo es esto. Por ejemplo, el ministro Meoni dice, no hay recursos nacionales para garantizar la hidrovía. No es cierto, porque tenés todos los trabajadores de balizamiento y de drenaje y balizamiento son argentinos. Tenés una cantidad de ingenieros argentinos y al mismo tiempo tenés una experiencia. Por ejemplo, INAP, la empresa productora de satélites, es una empresa pública. Claro. Una empresa pública que, como logró no ser arrasada, como fueron el grueso de las empresas públicas, los satélites, los últimos 2 satélites que envió el año pasado y este año, colocó a la Argentina entre los 8 países más importantes productores de satélites del mundo. Para decirte quiénes son: Rusia, China, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Corea y Argentina. Entonces, si vos estás en capacidad para lanzar satélites al espacio en ese nivel de calidad, no me digas que no estás en capacidad de fabricar grúas para el dragado del río Paraná. Déjame probar. Acá hay una cosa ideológica que es lamentablemente un gran obstáculo, porque a su vez lo que está demostrado es que esos puertos privados en connivencia con la hidrovía, y es uno de los factores de el tráfico de drogas. Por ejemplo, además, en Alemania, el mes pasado, llegó a Alemania un cargamento de 16 toneladas
cocaína en tarros de pintura. ¿De dónde provenían? De los puertos argentinos. Claro. Que en Alemania está considerado el país de salida de todo lo que es el narcotráfico hacia Europa. Bueno, esto es como que se sabe, pero nadie lo dice. La única ventaja que tenemos, un conjunto de ciudadanos, militantes, etcétera, sin ningún interés espurio, es decir, muchachos, hay que cerrar esto, porque si no, no tenemos salida. En esta lógica de saqueo de recursos, pasamos desde la dictadura militar hasta acá, de ser uno de los países, el país más igualitario de América, sí, con un 6% de pobreza, más igualitario que Estados Unidos, con su problema de negros y demás, a tener casi un 50% de la población bajo la línea de pobreza y el 60% de nuestros chicos en condiciones de pobreza. Este es el resultado del saqueo descomunal en estos 45 años. Si no reaccionamos, nos terminamos de hundir. Y este me parece que es el planteo que hay que hacer, poner sobre la mesa y debatir. Y que en todo caso te vengan a fundamentar las grandes ventajas de iniciar un proceso de reprivatización. Ahora, Alcira, te quiero preguntar otra cosa que nos hemos enterado, al menos yo en estos últimos días, con sorpresa. Parece que se ha acudido a OCDE para que participe de este nuevo proceso, y sabemos que lo que es beneficioso para OCDE no es beneficioso para nuestro país. ¿A quién me decís? A la OCDE. ¿A quién? A la organización de... Sí, no, por supuesto, pero es la subordinación absurda. Este es el no reconocimiento del brutal fracaso del neoliberalismo, y entonces se quiere hacer buena letra, porque está de alguna manera, y esto creo que lamentablemente es la influencia de aquellos sectores más cercanos a lo que fue la tradición de Cavallo y cierta simpatía por Estados Unidos, ¿no? Lo decís muy eufemísticamente. ¿Cómo? Alcira, lo decís muy eufemísticamente, eso de la cierta simpatía con Estados Unidos. ¿No es cierto? Sí, yo creo que lamentablemente Gustavo Vélez es alguien que tiene una especial intención de que sea Estados Unidos quien imponga su hegemonía sobre América Latina, desplazando el papel de China eventualmente dentro de esta gran disputa hegemónica de los dos grupos, de los dos polos de poder, ¿no? Estados Unidos en una acelerada decadencia, y el polo conformado por la alianza de Rusia y China. Entonces me da la sensación de que acá es como que subterráneamente hay un profundo debate que aparece como un problema técnico, de que como las grúas son muy caras o muy complejas, hay que volver a privatizar. Y me parece que es una gran trampa que no se ponga sobre la mesa un debate franco que permita decir en qué mundo estamos parados, hacia dónde vamos y qué conviene hacer. Claro, pero que sería en términos políticos, ¿no? Sí, como siempre la discusión es política. Ahora, sería, no sé, rebatible esta tesis de que una empresa de dragado es muy cara, porque de hecho la empresa belga que hace el dragado está haciéndolo con tecnología nacional. Pero ni lo dudemos, realmente es una falacia lo que están vendiendo, digamos, un fundamento muy débil, porque acá lo que hay que discutir es el nuevo papel de las economías mixtas, donde el Estado pasa a tener una función de la cual fue desplazado totalmente por el famoso mercado. Y se sabe que en los grandes debates, en el corazón de los grupos económicos financieros, que es lo que pasó en la reunión de Davos en enero del 2021, ahora, sí, el capo máximo que se llama Klaus Schwab, que es el fundador y el organizador del foro de Davos, donde se reúne el corazón de los grupos económicos financieros de Occidente, acaba de publicar un libro que se llama El Gran Reinicio, The Great Reset, donde fundamenta la necesidad de introducir drásticos cambios en la economía mundial por las falencias y distorsiones que tiene el capitalismo actual. Sí. Y donde él lo que señala es que si no se corrigen estas distorsiones, la crisis se va a acelerar y profundizar, cuestionando en profundidad
la situación. O sea, que en el corazón mismo del poder se reconoce la magnitud de la crisis de lo que significó el neoliberalismo. Y sin embargo acá pareciera ser que no, que pensar en otro modelo de relación de sociedad y Estado es que no, sos anacrónico, por favor. Claro. En Estados Unidos también se está hablando de el fracaso del mercado. Esta idea de que era la lógica de la competencia del mercado la que nos iba a llegar a grandes alcances. Y eso ha llevado a una crisis que, de continuar en las mismas tendencias, tiende a ser catastrófica, ¿no? Claro, porque lo que se percibe, incluso como vos decís, que se pone más en evidencia aún esta crisis en el contexto de la pandemia, es una implosión de esa configuración neoliberal como fase superior del capitalismo, ¿no? Sí, incluso admitido por ellos mismos. Claro, yo creo que el término que utilizaste es exacto, ¿no? Implosión. O sea, la verdad, y las cifras son contundentes. Vos fíjate que después de 40 años, y esto en Occidente, ¿no?, de este crecimiento se produjo un crecimiento exponencial de la concentración y polarización de la riqueza, y un crecimiento igualmente exponencial del desempleo, la precarización laboral, la pobreza y la indigencia, por la cual se ha llegado a una situación en que el 20% más rico de la población mundial, que son unos 1.100 millones de personas en el mundo, que son estos grupos económicos financieros, más las aristocracias y las clases más poderosas y algunos sectores de clases medias, concentran el 96% de la riqueza en el mundo. Los otros 6.500 millones se deben repartir el 4%, de los cuales entre 3.500 y 4.000 millones están bajo la línea de pobreza con menos de $2-3 diarios. Sí. Y el problema que es que ese 20% es un mercado excesivamente chico para el salto cualitativo de la productividad de las tecnologías de avanzadas y la presencia de China en el mercado mundial. Por eso tenés la famosa guerra comercial que decreta Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y el problema que es que para esta lógica, esos 4.000 millones de personas es población sobrante. Claro, sí, no sí. Sobramos 2/3 de la población mundial. Muchos lo admiten, aún sin ninguna máscara, ¿no? Que es así, que están de más. Claro, pero fíjate que no les sirve ni como mano de obra barata porque la reemplazan por tecnologías, ni consumidores como por sus niveles de pobreza e indigencia. ¿Qué tienen que hacer con eso? Y además son peligrosos porque, sobre todo, la población joven no acepta ese destino o esa condena a muerte, y entonces son estos intentos o estas masas de inmigrantes que acostan las fronteras de Europa y de Estados Unidos como si fueran nuevos bárbaros. Claro. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? ¿No? Esta idea de, acá la idea de la muerte está presente. Ahora, para que nos demos una idea, 4.500 millones de personas significa toda la población de América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego multiplicado por 3. Claro. Si estos quieren arreglar la situación matándolos y no haciendo una redistribución en gran escala de la riqueza social, Hitler sería, no sé, una virgencita. Claro. No sé si te das cuenta. Sí. ¿Hacia dónde está, hacia qué lógica está haciendo esto? Es la propuesta de la muerte, ¿no? Es esto de, no fue casual que muchos de los neoliberales, frente a la pandemia, su consigna era que mueran los que tengan que morir. Sí. No es casual que el 75% de las muertes en Estados Unidos son negros, hispanos, inmigrantes, etcétera. Claro. Ni hablar de lo que sucede en Brasil. Entonces, ojo que este neoliberalismo, los famosos libertarios, son liberfachos. Claro. Son tipos que están, de alguna manera, la idea de la necesidad de la muerte de masas crecientes de población está presente en su concepción. Sí, y es tan así que yo veo
que seguramente compartís esta idea y esta apreciación de que el odio de este tipo de grupos, que lamentablemente tienden a ser numerosos o cada vez más numerosos, no solamente en el mundo, sino también aquí, están como anulando la capacidad de la función superior del ser humano, que es el raciocinio, porque las concepciones que utilizan, los argumentos que utilizan, están realmente, flagrantemente reñidos con la función superior, que es el razonamiento. Entonces, como que queda, es el sustrato, digamos reptiliano, es decir, lo más primitivo de las reacciones instintivas, brutales, las más aberrantes, bestiales. Claro, el tema fundamental es que tienden a distorsionar todo, porque yo te decía, estos grandes grupos económicos te roban 30.000 millones de dólares por abajo de las tasas anuales. Ahora, lo que acusan es que en realidad el Estado está gastando muchísimo en planes sociales, de gente a los cuales estos procesos de devastación que hicieron generaron ellos esta pobreza, ¿no? Entonces es como culpar a las víctimas constantemente, es una irracionalidad total. Así es, y eso es muy preocupante, porque es muy difícil con las herramientas incluso de análisis político o teórico, filosófico, establecer un canal de entendimiento cuando se está con una subhumanidad, ¿no? Perdóname el término tan grave, ¿no? Apelamos a elementos subracionales. Claro, no, pero lo que pasa es que ellos se creen seres superiores meramente porque tienen más plata, sin importar de dónde salió eso. Es un poco, la figura me parece que es Macri, ¿no? Esta idea de fruto de políticas verdaderamente delictuosas de su padre y de él mismo, y al mismo tiempo un profundo desprecio hacia aquellos que caen en la educación pública, que había que destrozar, ¿no? ¿Para qué? Para que solo algunos tengan el poder de la educación, que no es secundario. No. O sea, estos procesos de marginación no fue casual que se acompañaron de destrucción del Sistema Nacional de Educación, que verdaderamente era uno de los más importantes de América Latina, sí. Y del sector público de Estados Unidos también. Es un poco lo que pasa, ojo, con la Universidad de Buenos Aires. Trataron de destruirla, pero está entre las 100 universidades más importantes del mundo. No lo lograron. Ese era el potencial que tenía la Argentina. Ahora, ¿qué pasa? Se dice que la información es poder. Pues la educación es un poder mayor aún, porque es la capacidad de procesar e incorporar información y conocimientos. Por lo tanto, la destrucción del sistema nacional, del sistema público de educación, no fue inocente, fue una condición del proceso de precarización laboral y crecimiento de la pobreza y la indigencia. Es verdaderamente diabólico el pensamiento. Sí. Y en estas horas que estamos el día lunes, estamos charlando en ese día lunes, Alcira, lo estamos viendo con una ferocidad terrible, aún saltando todos los preceptos constitucionales, ¿no? Con respecto a la educación y esta disputa ridícula que quiere dar el intendente de Buenos Aires. Donde pareciera que si vos decís, bueno, hagamos un paréntesis porque acá hay que defender la salud y la vida de la población, entonces vos estás a favor de destruir la educación. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Porque no nos engañemos, en estos 15 años de predominio macrista en la ciudad de Buenos Aires, el deterioro de la escuela pública en Buenos Aires ha sido pavoroso. Sí, es cierto. Entonces que no vengan ahora a ser defensores, no, son defensores del negocio de la escuela privada y de las universidades privadas. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque quieren crear una élite que sea capaz, una élite formada por ellos, que sea capaz de controlar al grueso de una población
de alguna manera analfabeta funcional, ¿no? Claro. Y esto es gravísimo, Sí. realmente gravísimo. Sí, y lamentablemente, bueno, tendríamos otro día que charlar de este tema, con la gran apoyatura, la gran e incondicional apoyatura de los medios de comunicación, ¿no? Que son funcionales y restrictos a este tipo de demandas. Ni hablar porque es un elemento fundamental, es decir, la articulación del esquema de poder en estos grupos son grupos económicos, financieros, donde están bancos, corporaciones, laboratorios, tecnologías de avanzada, etc. Y fundamentalmente medios de comunicación. Y medios de comunicación son clave para el debate ideológico y la formación. Claro. Más, otra formación la haces en escuelas privadas que tienen determinada concepción. Por ejemplo, a mí me tocó ver la carpeta de un niño de primer año, la carpeta de geografía del mejor alumno de primer año del colegio francés. ¿Sabes? Uno lo va repasando y de golpe te encontrás con que dicen en el colegio francés, ni imaginarse lo que son los colegios de influencia inglesa, ¿no? Dice, las islas Falkland, que los argentinos llaman Malvinas, son inglesas, porque se conquistaron en 1833 y se ganaron nuevamente en la guerra de 1982. Eso es lo que enseña el colegio privado a los alumnos argentinos. Entonces pues tienes un idiota como Macri, que termina diciéndole al rey de España que se imagina la angustia que tendrían nuestros próceres de la independencia de tener que independizarse de España. Sí, sí. Esto es monstruoso realmente. Sí. Es toda una lógica de sentido común que están generando mientras se sabotea el conocimiento y la formación de los sectores populares, ¿no? Claro. Ahora, Alcira, antes de que nos despidamos, porque no quiero robarte demasiado tiempo, me gustaría que volvamos al tema de la hidrovía y esta inminencia del 30 de abril. ¿Qué pensás vos que puede pasar? ¿En qué estatus estamos? ¿Qué posibilidad hay de un debate más profundo? No sé qué pasará. No sé qué pasará y cuánto escucharán las distintas voces que están pronunciándose. Yo creo que lo ideal sería que postergara por unos meses la decisión, que se hiciera un buen estudio, y me parece que habría que crear una empresa pública federal con participación de las provincias, con participación de los trabajadores del área y con un fuerte control social, de manera tal de estar en condiciones de luchar contra los altísimos niveles de corrupción que rondan la hidrovía y los puertos privados. Además de profundizar el canal Magdalena de manera tal que la salida de Argentina, de los barcos argentinos al mundo, se dé por Argentina y no por Uruguay. Por Uruguay, Yo quiero mucho a los hermanos uruguayos. Es una locura. Sí. Argentina no tiene salida al mar con la hidrovía, sino pasando por Uruguay. Te da una idea de los niveles de irracionalidad a los cuales se ha llegado. Claro. Y que este debate sea un debate abierto que lleve adelante qué proyecto de país tenemos hacia adelante, ¿no? Claro, y sin olvidar, cuando te escucho esto último, Alcira, sin olvidar que este es un tema, no es solamente un tema de economía, de comercio, también es un tema de defensa y de soberanía, porque también, es decir, si bien, además de que nuestros barcos necesitan pasar sí o sí por el puerto de Montevideo, con sus canales, etcétera, etcétera, sabemos que nosotros somos soberanos de una región muy estratégica del mundo, que es el Atlántico Sur, y me parece que es una cuestión de una gravedad, de una importancia también a futuro, que no siempre es reconocida ni conocida. Sí, no, y además que tenemos, bueno, eso sería para otra charla, ¿no? Sí. Pero el tema es que nosotros tuvimos con el tema de Malvinas, y bueno, el imperio más poderoso del siglo XIX y mediados del XX, y el imperio más poderoso desde mediados del XX hasta ahora, ¿no? Claro. La única cosa que hay que tener en cuenta, pero esto es para charlarlo otro día. Otro día lo charlamos, sí. Paradójicamente, China pasa a ser una gran aliada nuestra en la defensa de las Malvinas. Claro. Porque, ¿sabes qué? Fue también víctima
de Inglaterra durante un siglo, desde la llamada Guerra del Opio hasta la autonomía que alcanza Mao Zedong. Guerra del Opio 1848. Sí. La independencia que toma Mao Zedong es 1979, o sea, exactamente un siglo y un año más. El nivel de saqueo, humillación y destrucción de China, que hizo Inglaterra, las potencias occidentales y Japón, fue descomunal. Sí. Y de alguna manera es la misma, una prepotencia multiplicada por 100, pues no solamente se apropió de territorios, sino que impuso la necesidad de importación de opio, es decir, de drogas. Y sí. La expansión de la drogadicción en la... No. Yo no te puedo decir lo que hizo Inglaterra en China, así que si China pasa a ser un aliado en la disputa o en la defensa de Malvinas, es porque más allá de que no se puede negar o ignorar el carácter despótico de la decisión política de China, en eso es un aliado histórico, ¿no? Claro. Bueno, Alcira, me parece que tendríamos varios temas para seguir conversando en otra oportunidad. De mi parte, con muchísimo gusto. Sí, y además está otro tema, que creo que a vos también te interesa como a mí, es el tema de la ruta de la seda, ¿no? Donde China está haciendo una reconfiguración geopolítica a nivel planetario, ¿no? Así que... No, es parte de lo que te decía, de la clara declinación de la hegemonía norteamericana frente a este nuevo esquema, nuevo centro de poder. Hay que charlarlo muy a fondo y ver, porque no es cuestión de salir del pozo, salir del fuego y caer en la sartén. Pero la autonomía es importante, pero hay un cambio en el escenario internacional descomunal, que es lo que no se está percibiendo acá en la Argentina, lamentablemente, ¿no? Bueno, Alcira, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu buena predisposición y sobre todo tu experiencia. Bueno, será hasta la próxima, con todo gusto. Bueno, te mando un abrazo muy afectuoso y ojalá podamos volver a conversar pronto, profundizando estos temas. Bueno, un beso inmenso, viejo, para todos los oyentes también. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incorrecciones políticas. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incomodidades políticas. Aquí nuestra habitual sección avisos parroquiales y recomendaciones teatrales de Voces y Contexto. Recomendamos El Padre Carlos, el Rey Pescador, dirigida por José María Paola Antonio, con dramaturgia de Cristina Escofet y la actuación de Pablo Razú, que la semana pasada estuviera en diálogo con nosotros en una entrevista, en el espacio Leónidas Barleta, los días viernes a las 19 horas. Café Central de Mario Diamen, dirigida por Daniel Marcove y 13 actores en escenas, en el Teatro El Tinglado los domingos a las 18 horas.
Mandinga, La Capilla del Diablo, dirigida por Guillermo Parodi, y un gran elenco en el Teatro del Pueblo los sábados a las 22 horas. Lo que no se perdona, obra colectiva de Fabián Lieberman y colaboradores en el Teatro de las Nobles Bestias, este viernes 2 de mayo, la segunda función del mes de mayo a las 21:30 en el Teatro de las Nobles Bestias en Temperley, dentro del marco de la Red Teatral del Sur y la selección regional de textos en el Instituto Nacional del Teatro. Gaslight, una muy buena obra dirigida por Carolina Perrota en Hasta Trilce, los lunes a las 20:30 horas. Se anuncia para este domingo 12 de mayo la última función de Un mar de luto en el Portón de Sánchez a las 13 horas. En el Teatro Belisario todavía puede verse Casi Humanos, la obra de teatro impactante, conmovedora, con muy buenas actuaciones, los sábados a las 18 horas. Mondo Roto es la otra obra que recomendamos, con textos de Mónica Cabrera en el Abasto Social Club los domingos a las 18 horas. Por último, recomendamos Juramos no morir de amor, con textos de Ana Rodríguez Arana en Itaca Complejo Teatral los domingos a las 18 horas. Estas son nuestras 9 recomendaciones para esta semana y ahora seguidamente vamos a hacer un pequeño y sentido homenaje a nuestro querido Javier Martínez de Manal, y este homenaje pequeño y sentido escuchando algunas de sus canciones. Hasta la semana próxima. Muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Llovió y todavía está nublado. Surque aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado. Un camión interrumpe el triste descampado.
que muere, la fábrica parece un duende de hormigón. Y la grúa, su lágrima de carga, inclina sobre el dock. Un amigo duerme cerca de un barco español. Amanece la avenida desierta, pronto se agitará. Y los obreros, fumando impacientes, a su trabajo van. Sur, un trozo de este siglo, barrio industrial. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi.
hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no puedo más. No puedo más, no puedo más vivir en la ciudad. Entre humo y soledad, no, nada más que respirar. Nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición para triunfar y conseguir prestigio en la ciudad. Dinero y nada más. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. En Caput Quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput.